Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver primitiva de una función. Antes de adentrarnos al tema de la primitiva de una función, vamos a recordar uno de los temas que me va a servir de ejemplo para entender el tema de hoy. Entonces, por ejemplo, recordemos que era un binomio conjugado. Bueno, un binomio conjugado pertenecía a los productos notables, en el cual nos decía que si teníamos dos binomios que estaban entre paréntesis, en el cual el primer término del primer paréntesis es el mismo que el primer término del segundo paréntesis, que en este caso es A, y el segundo término del primer paréntesis y el segundo término del segundo paréntesis también es el mismo, que en este caso es B, y se están dividiendo por un signo positivo y por un signo negativo en el otro paréntesis, entonces podíamos desarrollar ese producto notable con una fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? La fórmula que nos ayudaba a desarrollar ese binomio conjugado, pues era esta que aparece aquí, miren, a cuadrada menos b cuadrada. ¿Qué significaba? Que el primer término, que era tanto el mismo en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis, se iba a elevar al cuadrado, pues en este caso como era A, se elevaba al cuadrado y bueno, aquí lo poníamos, ¿no? Y el segundo término, que era B, que era el mismo tanto en el primer paréntesis como en el segundo, también lo elevábamos al cuadrado y lo ponemos acá. Y lo separábamos estos por un signo negativo, entonces ese era el resultado de desarrollar este binomio conjugado, era este. ¿Y a este a qué se parecía? Este, si ustedes observan, se parece a uno de los temas de factorización que llamábamos diferencia de cuadrados. Y aquí lo tenemos, la diferencia de cuadrados. Ahora, cuando nosotros queríamos desarrollar una diferencia de cuadrados, que este ya pertenecía al tema de factorización, ¿nosotros qué teníamos que hacer? Pues utilizar una fórmula. La fórmula pues es esta que acabamos de poner aquí, es a más b por a menos b. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué nos decía la regla? Que teníamos que sacar raíz del primer término, que en este caso es a, y ponerlo en los dos paréntesis. Luego ponerle un paréntesis, un signo más y luego un signo menos, y posteriormente sacar la raíz del segundo término, que es b cuadrada, que pues nos da como resultado b, y lo ponemos en los dos paréntesis. Y esa sería la forma en que se factorizaría esta parte de la diferencia de cuadrados. Pero a ver, ¿a qué voy con todo esto? Simplemente lo que yo quería que vieran es que en muchas operaciones de matemáticas vamos a tener siempre una operación contraria. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo desarrollo un binomio conjugado me da una diferencia de cuadrados. Cuando yo desarrollo una diferencia de cuadrados me da como resultado un binomio conjugado. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que si yo quisiera comprobar que mi binomio conjugado, de acuerdo, que fue este el resultado, ¿está correcto? Pues, ¿qué tengo que hacer? Factorizar esta diferencia de cuadrados, y si me da la misma que me daba acá, entonces estamos hablando de que está correcto. Entonces, siempre va a haber una operación contraria que me va a ayudar a comprobar que mi ejercicio esté correcto, que la operación que yo hice estaba correcta. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo un poquito más sencillo, que sería esta suma, 4 más 3. Estamos de acuerdo que si yo sumo 4 más 3, pues como resultado me da 7. Aquí estoy utilizando una suma. ¿Cuál es la operación contraria de la suma? Pues es la resta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría comprobar que este resultado es correcto? Muy simple. Lo que yo tendría que hacer es, a este resultado le tendría que restar alguno de estos, y como resultado me tendría que dar el otro término que me sobró. Miren, vamos a hacerlo aquí como para que quede un poquito más claro. Entonces aquí supongamos que tengo el 7 y yo le quiero restar, vamos a restarle el primero, que es el 4. O sea, aquí voy a restarle 7 menos 4, ¿a qué va a ser igual? Pues si hacemos esta resta, estamos de acuerdo que 7 menos 4, los dos signos son diferentes, se restan y queda el signo del mayor, pues me queda mayor, que es positivo, y el número 3, que es el resultado de la resta. Entonces, si ustedes observan, pues efectivamente aquí en esta parte me dio el otro número, es decir, a 7 le resté 4
y como resultado me dio 3. Entonces, aquí yo puedo comprobar que mi suma del principio está correcta. ¿De qué otra manera lo puedo comprobar? Bueno, ahora al 7 le vamos a restar este 3 y como resultado me tiene que dar este otro que es 4. Vamos a hacerlo igual, voy a usar los colores que sería 7, el signo negativo lo voy a poner negro, menos 3 es igual, ahora hacemos la resta, aquí signos diferentes se restan y queda el signo del mayor, el mayor es el 7, tiene signo positivo, entonces pues 7 menos 3 me da 4. Y pues si ustedes observan, pues efectivamente me da el número que me faltaba. Entonces yo ya estoy comprobando aquí por medio de la resta que mi suma original es correcta. Entonces, así es lo mismo cuando hablamos de derivadas e integrales. La operación contraria de la derivada es una integral y la operación contraria de una integral es una derivada. Vamos a ver un ejemplo porque primero tenemos que entender un poquito más esta parte conociendo lo de la primitiva de una función. Ok, bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto de la primitiva? Miren, vamos a recordar un poquito aquí lo que era el cálculo diferencial, que son más que nada las derivadas. Bueno, nos decía que si f de x, que es la función f de x con f minúscula, es una función derivable, o sea, que se obtuvo de derivar algo, alguna otra función, entonces la función f mayúscula de x será su primitiva si cumple esta parte que les estoy diciendo, ¿no? Que la derivada de la función f mayúscula de x me dio como resultado la función f minúscula de x. Miren, vamos a hacerlo mejor con un ejemplo porque siento que en un ejemplo queda más claro. Ahorita es como que esta es la teoría, pero vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo 1 nos dice, obtener una función primitiva de la función f minúscula de x es igual a 4x al cubo. A ver, recordando lo que acabamos de ver hace un momentito, de f mayúscula de x y f minúscula de x, ¿cuál tenemos aquí? Pues si se fijan, tenemos f minúscula de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar la función f mayúscula de x que yo tuve que derivar, porque recuerden que esto significa derivada de una función en relación a x. Ok, entonces vamos a recordar un poco. Cuando derivábamos, multiplicábamos el coeficiente por la potencia y luego le restábamos 1 a la potencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy teniendo aquí, se puede decir el resultado de la derivada, podemos irnos hacia atrás, es decir, retrocediendo en el procedimiento. Este 4 se supone que originalmente tuvo que haber sido la potencia. Entonces, pues yo voy a poner la x y la paso igual. Y en vez de la potencia 3, le voy a poner potencia 4. Aquí, si se fijan, voy a hacer una prueba. Si yo derivo esta función, vamos a ver qué resultado me da. Al derivar decíamos, multiplicamos coeficiente por potencia, aquí es un 1 por un 4, pues me da 4. La x la pasamos igual y al 4, que es la potencia, le restamos 1, entonces me queda 3. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, efectivamente, esta función al derivarla me dio la que originalmente me estaba dando el ejemplo, que es f de x es igual a 4x cúbica. Entonces, quiere decir que esta función, aquí la vamos a poner, que quiere decir que f mayúscula de x es igual a x a la 4 y es la primitiva de la función f minúscula de x igual a 4x al cubo. Entonces, este sería mi resultado. Ya encontré una primitiva de la función que me habían dado originalmente. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo ejemplos. Aquí nada más quiero aclarar. Esta parte que cuando derivábamos, recuerden que también lo veíamos cuando queríamos derivar, que pues era igual y a x a la 4 y cuando derivaba yo, pues era y' igual a 4x al cubo. Nada más que aquí para efectos de que se entienda un poquito más, por eso voy a poner el d sobre d de x, que recuerden que de todos modos también significa derivar esta función. Nada más ahí como para aclarar esa parte.
Recuerden que cuando se veían derivadas se mencionaba que se puede representar de diferentes maneras la derivada, que decíamos y', f' de x, o como ahorita se los estoy poniendo, que es d sobre d de x, ¿ok? Derivada de la función en función de x. Ok, bueno, entonces, ahora sí. Más adelante en otros ejemplos vamos a ver que realmente a veces una función f de x tiene más primitivas, o sea, tiene más de una primitiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Primero vamos a ver otro similar a este, para que quede más claro. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo 2 nos dice, obtén una función primitiva de la función f minúscula de x es igual a 15x a la 14. Fíjense bien aquí nuevamente, esta función que tenemos aquí es la derivada que obtuvimos de derivar una función f mayúscula de x, que es ahorita la que queremos encontrar. Recuerden que esta va a ser la primitiva, ¿ok? Esta va a ser la primitiva, la función original, veámosla así como la función original para obtener al derivar este resultado. Ok, entonces, ya que ubicamos que tenemos f minúscula de x, vamos a poner que f de x es igual, es lo que vamos a encontrar, ¿ok? Nada más vamos a poner primero también que es la derivada en función o en relación a x de, vamos a dejar un espacio en blanco porque cuando encontremos esta función ya la vamos a poner aquí para después derivarla y comprobarlo. Bueno, vámonos con lo que hicimos en el ejemplo 1, que este es un término muy sencillo. Decíamos que si al derivar nosotros multiplicábamos coeficiente por potencia y a la potencia le restábamos 1, quiere decir que este 15 originalmente era la potencia. Entonces aquí la x sí la voy a pasar igual porque es nuestra variable. Pero en vez de 14, la potencia la voy a poner como 15. Y vamos a hacer una prueba. A ver, vamos a hacer una prueba. Si yo derivo esto, obtengo esto. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí que vamos a derivar en relación a x a la 15. ¿Cuál sería la derivada de x a la 15? Recuerden, se multiplicaba coeficiente aquí, recuerden, teníamos un 1 y la potencia 15, 1 por 15 pues nos da 15. Y a la potencia le restábamos 1, 15 menos 1 pues nos da 14. Que si ustedes observan, efectivamente me da el resultado con el que empezamos el ejemplo. Entonces, yo puedo decir que la función f mayúscula de x igual a x a la 15 es una primitiva de la función f minúscula de x igual a 15x a la 14. Entonces, eso lo vamos a poner como una leyenda porque quiere decir que ya encontramos a una de las primitivas. Y aquí, bueno, pues ya pusimos que f mayúscula de x es igual a x a la 15, que era esta, que tuvimos que derivar para que nos diera la función f minúscula de x, que es con la que se inició el ejemplo 2. Muy bien, vamos a poner la leyenda. Muy bien, aquí lo puse como leyenda para ya no tardarme tanto en el video escribiendo. Entonces yo pongo como resultado que es decir que la función f mayúscula de x, x a la 15, que fue la que ahorita sacamos, es una primitiva de la función f de x minúscula igual a 15x a la 14. Entonces ya encontramos su primitiva. Vamos con un tercer ejemplo antes de seguir con el ejemplo de familia de primitivas de una función. Entonces vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 estará en otro video debido a que no quiero que se haga tan extenso este video. Entonces vamos a dividir este tema en dos partes. Este sería el final de la parte 1 y vamos a ver en otro video lo que son los ejemplos 3 y 4. Entonces, en este video por lo pronto me despido. Nos vemos, que estén bien y vemos el ejemplo 3 y 4 de la primitiva en otro video.